Hola, somos el grupo 5 y el grupo está conformado por José Alejandro Calderón David Benavides. María Gabriela Quiñones. Y Juan David Macías. y hoy vamos a hablar de la película Elephant Man. Bueno, yo no tengo mucho que agregar. Se me hizo, pues, una película normal, bien. Se me hizo muy interesante que, pues, es una película de los 80, pero parece como de los 30, 40. O sea, se me hizo muy similar a la película anterior, la de Freaks, visualmente. Y en realidad también tiene un estilo cinematográfico bastante parecido, a pesar de ser 40 años, casi 50 después. Entonces, nada, eso como por un lado, y pues por otro lado, nada, creo que trata lo mismo como de los zoológicos humanos y todo este tema como de deshumanización de algunas personas por condiciones las cuales en realidad no se pueden controlar y nada de eso. Em, Como algo que me parece interesante es como el man osciló entre como dos circos y siendo como el circo de como zoológico humano en términos de que andaba como en un hospital donde lo visitaba como gente aún así como interesada en saber quién era y verlo como por puro interés, o gente que iba a un circo y pagaba a verlo, como que seguía teniendo la misma experiencia, aún así si en un lado lo humanizara más que el otro. Entonces, como era ver ese cambio de humanización del man, fue chistoso, aunque al final siempre como él se reconoce a sí mismo como un humano y creo que eso es como muy importante, como él mismo no se reconozca como un bicho, como un raro, sino como que él se reconozca a sí mismo como un humano, porque siento que eso es algo que luchó mucho con la película, que nunca se reconoció como un humano hasta el final, que sí ya como que explotó todo. Y sí me gustó bastante la película, me pareció interesante, la disfruté y sí. Yo quería añadir algo parecido a lo que dijo José, como en la película se percibe como esa lucha que tenía él, como el hombre elefante, como de tratar de que la gente no lo pusiera como en una situación igual a la de un zoológico humano, y como cuando salió del primer zoológico y entró al hospital, como que igualmente le advirtieron que como al doctor le advirtieron que él iba, como que lo estaba pasando lo mismo. Entonces a mí me pareció muy interesante ver como igual, aunque, o sea, aunque en este caso esté en diferentes situaciones, se va a ver como enfrentado a esa misma como realidad de que lo vean como el raro, como, sí, como la persona rara, la persona a la que toca ir a pagar a verlo, como y al final, pues él, lo que decía José, como que se identifica como un humano y también siento que es como parte, al principio, como que tenía mucho miedo de hablar, de como de compartir, de saber o de decirle al doctor que sabía leer, que sabía hablar. Entonces, pues fue impresionante ver como muchas veces nosotros terminamos siendo como los freaks en ese sentido de que él tenía más miedo de nosotros que hay veces que es como viceversa, como él tenía más miedo de hablar, de decir que sabía leer, como por eso mismo que nosotros le hicimos sentir, como que en este caso las personas, el doctor o simplemente la gente que lo veía en ese lógico humano, pues le hizo sentir ese miedo, que lo hizo como que se encerrara como en una burbuja. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y pues a mí en mi caso a mí me gustó pues, la película. Le digo que le da un enfoque diferente. Y aunque mantenga una misma temática como la anterior película, la de los Freaks, le da una perspectiva más en un individuo en específico, ya que la anterior era más como en general, aquí ya se aborda mucho más como es la persona, y al igual que el cirujano, que como mencionaban antes, pues digamos que él vive como igual en ambas condiciones, digamos que la forma que lo ven es como una forma comercial de poderle exprimir dinero, o en el caso del cirujano, mostrarlo como un avance o como mostrarlo como otro tipo de personas, pero al final digamos que terminan lucrándose de él. Y al final, digamos que al trayecto en el hospital se puede ver cómo él realmente tiene muchas habilidades
y por ejemplo inclusive hace unas maquetas y pues, o sea, hay como una habilidad que la gente nunca se mostraba porque él siempre vivía escondido. Y el miedo también de hablar de las personas porque como siempre lo veían como un ser diferente, pues digamos que él no podía realmente mostrar quién era. Y hay una parte inclusive, creo que es como casi cerca al final, cuando mucha gente lo persigue, él ya aclara que él sentirá que él no es ningún tipo de monstruo como los demás lo dicen, él no es un hombre elefante, si él es un humano, es como los demás. Entonces digamos que al final él tenía enfocado en toda la película en eso. Listo.